Baki Sistema Marcial 106. Punto de vista desconocido. El rítmico golpeteo de los tambores resonó por toda la bulliciosa ciudad, cada golpe era un latido que resonaba en cada rincón. El sonido era inquebrantable, una convocatoria ceremonial que no podía ser ignorada. Resonó en las paredes de las casas, en los corazones de la gente, y sacudió los cimientos del reino. No importaba dónde uno estuviera, ya fuera en las chozas o en las mansiones más grandiosas, todos podían oír los tambores y sentir su llamado. Las calles estaban llenas de energía y bullían de emoción mientras los ciudadanos salían de sus casas y tiendas. Un mar de gente se reunió, llenando cada espacio disponible, con la mirada fija en el carruaje real que se dirigía hacia las puertas de la ciudad. La voz de un soldado atravesó el ruido, su orden era alta y clara, luchando contra la cacofonía de parloteo y tambores. Una emoción dominaba la atmósfera. Su príncipe había regresado. Ningún general, por muy reverenciado que fuera, ni el más hábil bardo podrían evocar tal respuesta del pueblo. Incluso a los reyes y reinas de tierras lejanas les resultaría casi imposible inspirar semejante reacción. Ese fervor, esa excitación desbordante, estaba reservada únicamente para su amado príncipe. Los guerreros del reino podían respetar a la reina, los aristócratas y comerciantes podían favorecer a la segunda princesa, pero para la gente común, los granjeros, los artesanos, los hombres y mujeres comunes, sus corazones pertenecían a una persona: su príncipe. Sus aventuras se habían convertido en materia de leyendas, sus hazañas eran objeto de admiración. Las alianzas que había forjado, la paz que había logrado, todo eso le había valido el amor de su pueblo. El príncipe de la paz. Título que pronuncia con reverencia. No eran pocas las princesas extranjeras que le enviaban cartas profesándole su amor eterno. Incluso se rumoreaba que la propia reina tuvo que intervenir, recordándole a su hermano que sus líos podían conducir al caos diplomático. La sola idea de que la severa e inflexible reina tuviera que sermonear a su hermano menor sobre cómo moderar sus escapadas románticas fue suficiente para provocar ataques de risa en la gente común. Y así se ganó su primer apodo infame: Príncipe Azul de Alcadia, el ídolo de innumerables jóvenes de todo el país. Pero ahora, mientras el carruaje avanzaba por las calles, la multitud se puso nerviosa y los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. «Príncipe Michael. Príncipe Michael», gritaron, ansiosos por ver a su príncipe, por sentir el calor de su mirada. A pesar de su entusiasmo, no interrumpieron la procesión. Sabían que no debían interponerse en el camino, especialmente con la espada intrépida de la nación al frente, ya que su sola presencia era suficiente para garantizar el orden. Incluso los aventureros más valientes sabían que debían hacerse a un lado y observar en silencio el paso de la procesión. Aún así, sus ojos anhelantes estaban fijos en el carruaje, esperando, deseando que las puertas se abrieran. Por lo general, el príncipe salía, interactuando con la multitud, respondiendo a sus preguntas, cautivándolas con su carisma natural. La mayoría de las veces, eran las jóvenes doncellas las que se sentían bendecidas por su atención, sueños hechos realidad en forma de una sonrisa, una palabra o incluso un toque de su amado príncipe. No se trataba de besar bebés como hacían algunos políticos en la tierra, pero no por ello era menos eficaz a la hora de ganarse el cariño de la gente. Escuché que una vez le dio un abrazo a una niñita. Susurró una joven camarera, con su voz llena de asombro mientras intentaba abrirse paso entre la multitud, ansiosa por llegar al frente. Después de tanto tiempo fuera, seguramente saldría y se dirigiría a la multitud. Sabían que acababa de regresar de otra misión exitosa, forjando nuevas alianzas y fortaleciendo el reino. Incluso se había perdido la coronación de la reina, tan dedicado estaba a sus deberes, a garantizar la paz y la prosperidad de su pueblo. Incluso después de perder su intento de acceder al trono, nunca dejó de luchar, nunca dejó de trabajar por el bien de la nación. Su regreso era una ocasión trascendental y estaban seguros de que no dejaría pasar la oportunidad de saludarlos. Y teniendo en cuenta que había regresado con el vicecapitán del ejército del reino, estaba claro que su misión había sido de suma importancia. Semejante medida, enviar a un hombre de tan alto rango fuera del reino, era un riesgo que debilitaba las defensas de la nación. Sin embargo, la reina había mantenido en secreto su partida, y solo había anunciado su regreso hacía apenas unas horas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar para darle la bienvenida. Los nobles y los que estaban en el poder especulaban sobre qué tipo de misión podría haber requerido tanto secreto, una planificación tan cuidadosa. Pero, a la población en general, solo les importaba una cosa. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no salía?
En marcado contraste con la atmósfera festiva del exterior, la tensión dentro del vagón era espesa y sofocante, una intensidad que nadie desde afuera podría haber percibido. Punto de vista de Kuzan. Kuzan se reclinó en su asiento, con una sonrisa burlona en los labios mientras observaba al joven que estaba a su lado. «Eres muy popular, ¿no?», bromeó, con un tono desenfadado, casi burlón. El príncipe Michael se sonrojó y se frotó la nuca. Murmuró, bajando la mirada avergonzado. Se habían convertido en amigos inesperados, un vínculo que se había formado en las circunstancias más inusuales. Kuzan, que había aprendido literalmente todo lo que había que saber sobre el príncipe, se dio cuenta de que le resultaba imposible no sentir cierto cariño por él. En mi intento de extraer cada pizca de información útil, también había visto, por supuesto, el tipo de persona que era el príncipe Michael. Honorable, amable y con un profundo sentido del deber. Los seres humanos somos complejos y Michael no era una excepción. Su vida, sus decisiones, su ser mismo, no se podían resumir en una sola frase. Pero si Kuzan tuviera que describirlo, diría que Michael era un buen tipo. Estoy segura de que muchos lo considerarían un sabio, reflexioné al pensar en el joven que tenía delante. A pesar de su ingenuidad, era una persona mucho mejor de lo que yo podría llegar a ser. Si no fuera por su obsesión por la esgrima, encarnaría verdaderamente la frase un príncipe para el pueblo. Sin embargo, el hecho de que hubiera renunciado voluntariamente a su derecho al trono a favor de dedicarse a su llamado pasatiempo hizo que incluso a mí me agradara. Ya estamos bastante cerca del castillo, señor rey del bosque, dijo Michael con entusiasmo y con los ojos iluminados. Solo faltan unos minutos. La mirada de Kuzan vaciló, la curiosidad se despertó ante el entusiasmo inquebrantable del príncipe. ¿No estás preocupado, príncipe Michael? ¿Por mis intenciones? Era una pregunta justa. Después de todo, había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, negándome a responder las preguntas del príncipe y descartándolo como indigno de negociación. Pero Michael se limitó a negar con la cabeza, con una sonrisa en los labios. De ninguna manera. Estoy seguro de que ella estará 1000 veces más ansiosa por conocerte que yo. Parpadeé y finalmente comprendí. El príncipe no estaba pensando con claridad. Invitar a una amenaza de un poder inimaginable al corazón del reino pondría nervioso incluso al gobernante más incondicional. Pero allí estaba Michael, tan entusiasmado como siempre. No podía dejar de admirar la ingenuidad del príncipe, su fe inquebrantable en su hermana. Un hombre que encarnaba la esencia de ayudar al hombre común y, sin embargo, allí estaba, completamente despreocupado por el peligro potencial que representaba Kuzan. Me lo va a agradecer muchísimo, murmuró Michael en voz baja, perdido en sus pensamientos. Estoy seguro de que esta vez me perdonará. Ah, pensé, sacudiendo la cabeza divertido, así que es más un siscón de lo que pensaba. Este pobre tonto, tan profundamente enamorado de su hermana, estaba cegado ante la realidad de la situación. Incluso podría haber sentido pena por él si no me hubiera entretenido tanto todo el asunto. Mira a este tipo, pensé, perplejo por la indiferencia de Michael. ¿Cómo puede alguien estar tan loco? Espera, ¿qué? Decidí ignorar discretamente el breve destello de una tetera negra frente a mis ojos y descarté el pensamiento como irrelevante. En cambio, me concentré en mis pensamientos y me preparé para la reunión que se avecinaba. Encontrar a esta mujer, pensé, apretando los puños y temblando ligeramente de emoción ante el problema que estaba a punto de causar. Un breve destello rojo brilló en mis ojos, una expresión que pasó desapercibida para el príncipe, que todavía temblaba de alegría. Capítulo 107. Una oferta tentadora. Punto de vista desconocido. Creak. Las puertas del palacio crujieron en señal de protesta al abrirse, dando la bienvenida al regreso del príncipe. Era natural dejar de lado las formalidades y recibir al príncipe en su casa con los brazos abiertos. A donde quiera que uno mirara, el gran castillo estaba adornado con suntuosas decoraciones, pétalos de rosa esparcidos sobre una lujosa alfombra roja que había sido colocada para el camino del carruaje. Una orquesta entera, compuesta por los músicos más hábiles del reino, se había reunido a ambos lados de la procesión, lista para actuar. Sin embargo, antes de que la música pudiera comenzar, uno de los guardias notó una discrepancia, lo que provocó que la melodía se silenciara abruptamente. ¿No es extraño?, le murmuró un guardia real a otro mientras hacían guardia en la entrada principal. ¿Por qué el príncipe no usa el carruaje real? Sus cejas se fruncieron en señal de confusión.
Los dos hombres, a quienes se les había confiado la importante tarea de custodiar las puertas de entrada, un papel que hablaba de su merecida confianza y de sus logros, habían abierto esas puertas innumerables veces para el opulento carruaje real. Aunque desconocían los detalles de la partida del príncipe, seguramente la reina habría permitido a su hermano utilizar el carruaje real que lucía la insignia del reino. Era una cuestión de respeto, una cortesía ineludible, especialmente cuando se representaba a su majestad en tierras extranjeras. Así que fue desconcertante ver al príncipe regresar en el carruaje del vicecapitán, que, aunque lujoso, estaba muy por debajo de lo que un príncipe debería utilizar para viajar. Habrían detenido a la comitiva para interrogar al príncipe, de no ser por el hombre que encabezaba la procesión. Su simple mirada, desafiándolos a intervenir, dejó en claro que esto estaba más allá de su incumbencia. Sin embargo, la situación era alarmante. Nadie había visto al príncipe desde su regreso, y permitir que un carruaje así entrara en palacio era un riesgo potencial, sobre todo teniendo en cuenta que el Palacio de la Paz había reabierto recientemente por orden de la reina. Incluso los guardias más incompetentes sabían que no debían relajar su vigilancia en un momento en que las amenazas a la corona estaban en su apogeo. En lo que respecta a la seguridad de su majestad, hicieron lo único que pudieron. Llama al capitán Lastrange. Algo no va bien, un soldado de mayor rango escuchó atentamente las palabras de su subordinado, sin restarle importancia. Fue esa atención minuciosa a los detalles lo que le había valido el mando de las puertas. La atmósfera cambió en un instante cuando la Guardia Real, designada personalmente por la reina, salió a enfrentar a la procesión, que se había abierto paso dentro del patio del palacio en lugar de detenerse al frente, como era la costumbre. El capitán Lastrange, una figura imponente, permanecía de pie fríamente en las puertas del palacio, mirando a su vicecapitán con una mirada tan inflexible como una piedra. Detengan la marcha, ordenó, y su voz, aunque envejecida, tenía el peso de una autoridad que no podía ignorarse. Resonó en el aire con tal intensidad que incluso los soldados más experimentados se pusieron tensos instintivamente. El hombre que encabezaba la procesión entrecerró los ojos brevemente ante la orden, pero continuó su marcha sin inmutarse. Normalmente, la autoridad de Lastrange era absoluta. Su mera presencia era suficiente para que los hombres se inclinaran en señal de respeto. Sus palabras tenían el peso de la voluntad de la reina. Pero allí estaba un hombre que podía enfrentarse a esa autoridad de frente, un hombre que, con cada uno de sus movimientos, representaba la voluntad del príncipe. Un hombre conocido como la espada intrépida, cuya negativa a inclinarse se había convertido en leyenda. Sin embargo, ¿podría una espada tan afilada como su rostro convertirse en un pilar de leyenda? ¿Y cómo podría ser una confrontación así? Esa era la pregunta que rondaba en la mente de todos los soldados. Temían por su seguridad, preocupados por las consecuencias para el reino, pero todas esas preocupaciones se desvanecieron cuando el aire a su alrededor pareció hervir de tensión. Se trataba de guardias reales, elegidos personalmente por su majestad. Ninguno huiría ante el desafío que se les presentaba. Habían oído historias de ambos hombres, leyendas de la Gran Guerra. Pero, ¿presenciar un enfrentamiento entre ellos en persona? Eso superaba sus sueños más descabellados. El hombre, sin dejarse intimidar por las miradas fijas sobre él, continuó su marcha hasta que estuvo a solo una cabeza de distancia de su superior. Capitán Lastrange, dijo con seriedad y calma, como si no estuviera dando una petición sino una orden, deberá quitarse de mi camino. La reina debe reunirse con el príncipe de inmediato, añadió con tono de urgencia. Cualquier demora podría tener consecuencias desastrosas para el reino. Lastrange permaneció en silencio, observando al joven que tenía delante. Había entrenado a ese vicecapitán, lo conocía mejor que nadie. ¿Qué lo había conmovido tan profundamente? Eres testarudo, dijo finalmente el anciano, con la voz suavizada por la preocupación más que por la ira. Puso una mano sobre el hombro del joven vicecapitán, ofreciéndole el poco consuelo que pudo. ¿Qué te ha asustado tanto? Los ojos del vicecapitán se abrieron de par en par y su intento de ocultar su confusión fracasó por un momento, dejando al viejo capitán más conmocionado que antes. Es peor de lo que pensaba, se lamentó Lastrange al ver el miedo en los ojos de su alumno. ¿Qué fue lo que encontró para dejarle una cicatriz tan grande en el alma? Por favor, maestro Lastrange, susurró el joven capitán, usando un título que no había usado en años, déjeme pasar. Y ahora el anciano comprendió que aquello no era una orden, ni siquiera una petición de un soldado a otro. Esta fue una súplica de un estudiante a su maestro, una súplica que conmovió al anciano hasta lo más profundo.
Déjalos pasar, Lestrange dijo una voz suave como la seda, pero autoritaria como la de un rey. Estaba teñida de diversión, aunque no podía ocultar por completo la tensión subyacente. Lestrange giró la cabeza, buscando la confirmación de su servidora. La reina estaba allí, su presencia era innegable. Con un gesto de la cabeza, se hizo a un lado y permitió que el carruaje entrara en la sala del trono. El carruaje, ahora situado en el centro de la sala del trono, se quedó quieto mientras innumerables ojos se fijaban en sus puertas. La reina, sentada en lo alto de su trono dorado, miró hacia abajo con una mirada que contenía 1000 pensamientos no expresados. Tud. Su puño golpeó el apoyabrazos del trono con autoridad, atrayendo la atención de todos en la sala. «Váyanse todos», ordenó, con una intensidad en la voz que hizo temblar a los guardias. «Ahora». Su grito resonó por todo el salón, algo poco habitual en una reina cuyo susurro más suave podía mover montañas. Los guardias dudaron una fracción de segundo y luego se apresuraron a obedecer, abandonando la sala del trono y dejando a su majestad la privacidad que exigía. Solo quedaron 3 hombres. El viejo capitán, su vicecapitán y aquel a quien habían esperado tan desesperadamente. Y entonces, el capitán Lestrange dejó de lado las formalidades, pues su paciencia se estaba agotando. Incluso con sus años de experiencia, luchaba por contener su irritación al sentir que todos los demás en la sala sabían algo que él desconocía. Considerando el estado de su reina, que parecía obsesionada con el carruaje como si su vida dependiera de ello, sabía que tenía que obtener respuestas. «Será mejor que tengas una buena explicación para tu pequeño acto», testarudo dijo con tono brusco. Un desacuerdo entre hombres de su rango podría ser una mancha en la unidad del reino. Entonces, ¿qué tipo de boom? La puerta del carruaje se abrió de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra sus bisagras, algo muy alejado de cualquier sentido de etiqueta. De pronto apareció una bestia, una que nunca debería haber estado cerca de la ciudad, y mucho menos del palacio. Fue una visión tan inesperada que casi le provocó un ataque al corazón al viejo capitán cuando se dio cuenta de que no era una ilusión. El felino salió del carruaje lentamente, casi sin prisas. Primero apoyó la pata derecha en el suelo, luego la izquierda, después sus poderosas patas y, por último, su cola, que se balanceaba con una tranquila confianza. El capitán Lestrange casi sufrió un ataque al corazón cuando la bestia, un magnífico golfán, salió del carruaje con naturalidad. Su pelaje dorado brillaba a la luz de la sala del trono. La mente del viejo capitán trabajaba a toda velocidad, calculando formas de proteger a la reina de esta amenaza, aunque rápidamente se dio cuenta de la imposibilidad de la tarea. Sus miradas se cruzaron, un destello de picardía en la expresión aburrida de la bestia, y la tensión en la habitación se rompió como un alambre tenso. Antes de que Lestrange pudiera calcular por completo las implicaciones de su presencia, se encontró cara a cara con la criatura, sus brillantes ojos anaranjados a escasos centímetros de los suyos. El sudor le cubría la espalda y se le ponía la piel de gallina en el pecho. El corazón le latía tan fuerte que amenazaba con estallarle la caja torácica. En todos los 70 años de su vida, ¿cuándo se había sentido tan vivo por última vez? No tiene sentido, pensó, mientras se preparaba para ser mártir por su reina. Instintivamente había sacado su espada, ahora a escasos centímetros de los ojos de la bestia. ¿Cómo pude pasar por alto su presencia? Dudó, momentos antes de sacrificarse para cegar a la criatura. Su espada, ahora también a escasos centímetros de sus ojos, mientras los dientes de la criatura casi le pinchaban la garganta. Habría sido una forma legendaria de morir. Luchar contra un colmillo dorado y perderle la vista. Estaba contento con ese resultado, la muerte de un guerrero. Sin embargo, el destino fue cruel. Tanto la bestia como el hombre detuvieron sus ataques, ordenados por sus amos. Una voz resonó en la habitación, la otra golpeó el corazón de su subordinado. Distensión, Garfield. Detente, última extraña. El gato dejó escapar un suspiro molesto, su diversión arruinada por su amo. No admitiría que había subestimado a su oponente y lo cerca que había estado de perderlo de vista. La bestia, que ahora parecía más un gato doméstico perezoso, dio vueltas en círculos por el suelo antes de echarse a dormir en medio de la sala del trono, sin preocuparse por el caos que había provocado. Incluso en ese estado engañosamente dócil, se sentía segura con su amo cerca. Su cabeza descansaba sobre la alfombra roja, olfateando los pétalos de rosa esparcidos por el suelo, lo que le daba a la criatura una extraña sensación de comodidad y hogar. A la bestia ya no le importaba nada más que dormir. Ach, ach, sus bigotes revoloteaban con cada exhalación.
¿Qué significa esto, testarudo? Dijo el viejo general en voz baja, sin querer despertar a la extraña bestia. En ese momento, no sentía orgullo por enfrentarse a una criatura legendaria en igualdad de condiciones ni alivio por escapar de las fauces de la muerte. Sus brillantes ojos azules solo reflejaban una profunda rabia. ¿Has traicionado al reino? Su espada se acercó un poco más al cuello de su discípulo. Dime, ¿dónde está el príncipe Michael? Su voz estaba cargada de veneno. Estoy aquí, tío Lestrange, no te preocupes, dijo la voz tranquila de un muchacho que descendía del carruaje y se dirigía lentamente hacia el anciano para abrazarlo. El gesto hizo maravillas para calmar el corazón aún acelerado del anciano, aunque sus ojos no se apartaron del colmillo dorado tendido en la sala del trono. A pesar de sus años de experiencia como general, Lestrange no estaba seguro de cómo proceder. ¿Evacuar el palacio? Su reina ya se había preparado para esta situación. Entonces, ella previó esto. La comprensión se reflejó en su rostro, y sus emociones pasaron de la rabia al enojo. Su ira no nació del miedo, sino de la comprensión de que las travesuras de su sobrina habían alcanzado nuevas cotas insoportables. Azuled resopló, estas bromas son demasiado para el corazón de este viejo. Capitán Lestrange, respondió su sobrina divertida, levantándose de su trono y bajando los escalones con gracia mesurada, por favor, manténgase cortés. Sus palabras lo hicieron detenerse y reflexionar. ¿Qué necesidad hay de permanecer tan formal con solo una bestia presente? Su mente saltó a una conclusión, después de haber pasado incontables horas aprendiendo a seguir el genio de su reina y su lógica igualmente loca. Sus ojos se volvieron hacia el carruaje, quieto y silencioso. No percibió nada en su interior, a pesar de sus agudos y entrenados instintos. Pero después de no haber detectado la presencia de una bestia entera, quizás sí había algo más en su interior. Así es, Capitán Lestrange, estamos en compañía de dos invitados, no uno, sino dos, habló con fervor la reina, que ahora se encontraba de pie junto a su fiel capitán, a escasos metros de la entrada del carruaje. Salga, hágase notar. El silencio llenó la sala del trono, pero por unos momentos, antes, ella pasó por encima del perezoso gato de la jungla sin pensarlo dos veces, para horror de su tío. He esperado demasiado este momento como para esperar un segundo más, continuó, su emoción traicionando su imagen real. Su hermano observó con los ojos muy abiertos cómo la visión de la felicidad desenfrenada de su hermana, una mirada que no había visto desde la guerra, lo llenaba de asombro. Ella levantó las manos y llamó con entusiasmo a la puerta del carruaje. Parecía alguien visitando a un vecino, o un joven aventurero enamorado del líder de su grupo, esperando con euforía que se abriera la puerta. El momento que había soñado durante incontables horas finalmente había llegado, acompañado de una risa baja. Punto de vista de Kuzan. Abrí la puerta del carruaje y me encontré cara a cara con la mujer que me daría todo el poder del mundo. Y mejor aún, ella parece tan emocionada de conocerme como yo de conocerla, una pequeña sonrisa floreció inconscientemente en mi rostro, a pesar de mi gran control sobre mis emociones. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que realmente sonreía así? Su rostro se inclinó hacia mí, la mujer que sería mi boleto a la fortaleza, y antes de que pudiera ofrecer la propuesta que había preparado meticulosamente, ella dijo la suya primero. Capítulo 108. Un rey y una reina. Punto de vista del narrador. En una época muy lejana, cuando el mundo se tambaleaba al borde del colapso, sacudido por conflictos incesantes, las guerras no solo las libraban los enemigos, sino quienes antes se consideraban amigos, hermanos contra hermanas y padres contra hijos. El caos parecía interminable, una marea incomprensible de violencia y dolor. En medio de esta confusión, una jovencita, apenas mayor que una niña, observaba el mundo con ojos que veían mucho más de lo que sus años le permitían. La devastación, la destrucción sin sentido, ella no podía comprenderlo. Y entonces, con una mente tan afilada como una espada, recurrió al único hombre en el que confiaba, el único que creía que podía darle respuestas. ¿Por qué hacemos la guerra?, preguntó ella, con su voz teñida no de inocencia sino del peso de sus pensamientos no expresados. Su padre, el emperador, la miró con orgullo y tristeza en el corazón. Sabía que su hija era diferente, que su mente ya superaba la de muchos guerreros y eruditos experimentados. También sabía que esa pregunta no nacía de la ignorancia. Era una pregunta arraigada en una profunda contemplación, una indagación de una mente que luchaba por comprender la crueldad del mundo. Había muchas respuestas que podría haberle dado. Como padre, podría haberla protegido, suavizado las duras realidades del mundo. Como maestro, podría haberle explicado las brutales verdades.
Cómo se libraban guerras por la riqueza, el poder, la tierra y el orgullo, impulsadas por las partes más oscuras de la naturaleza humana. Pero como emperador, necesitaba algo completamente distinto. Necesitaba un arma afilada e inquebrantable para asegurar el futuro de su reino. Para ganar, Azulet respondió, y su voz transmitía la autoridad de su posición, no la ternura de un padre. Libramos guerras para ganar. ¿Cómo pudo él, en ese momento, prever el impacto que esas palabras tendrían en su alma? Para él, ella era una herramienta, un medio para un fin. Creía que ella obedecería sus órdenes sin cuestionarlas, que se convertiría en la espada inquebrantable que necesitaba para conquistar a sus enemigos. Pensaba que ella era incapaz de comprender las verdaderas profundidades de las emociones humanas. El dolor, la pérdida, la desesperación. Sin embargo, era él quien estaba ciego, incapaz de ver la brillantez de su mente, la profundidad de su comprensión. Pero Azulet lo comprendió. Comprendió mucho más de lo que él se imaginaba. Vio a través de las mentiras, del fino velo de justificaciones que enmascaraban la verdadera naturaleza del mundo. Vio el sufrimiento, el odio, el ciclo interminable de dolor. Era su regalo, un regalo que no consideraba una carga, sino una verdad que tenía que afrontar. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que entendía, algo todavía se le escapaba. Incluso cuando habían ganado, cuando las llamas de la guerra finalmente se habían extinguido, su confusión seguía presente. La victoria se sentía vacía, el caos persistía en su mente. Un fatídico día, en los restos fríos y desolados de su hogar, se encontraba en la sala del trono, observando cómo su padre acunaba el cuerpo sin vida de su madre, la reina. Las llamas de la guerra se habían cobrado otra víctima y, entre las cenizas de su victoria, los gritos angustiados de su padre resonaban en los pasillos vacíos. Azulet observaba en silencio, con la mente acelerada. ¿Habían ganado, no? Su mayor enemigo yacía muerto dentro de los muros del castillo, testimonio de su triunfo. La vida de una reina era un pequeño precio a pagar por la paz, por el fin del caos que había asolado su tierra. Pero al ver a su padre, destrozado y derrotado a pesar de la victoria, no podía entenderlo. ¿Por qué lloraba tan profundamente? ¿Acaso la vida de una reina valía más que la de los innumerables soldados que habían muerto por esta causa? Y entonces, mientras estaba allí, la verdad se volvió dolorosamente clara. Había tenido razón todo el tiempo, aunque no lo había comprendido del todo hasta ahora. Había estado ciega, no a las emociones de quienes la rodeaban, sino a la realidad que había negado durante tanto tiempo. No libramos guerras para ganar, padre susurró, con voz fría y distante, la única cicatriz de su corazón ahora al descubierto. Por primera vez, comprendió el dolor que la había eludido a pesar de las grandes heridas de la batalla, un dolor mucho más profundo que causaba estragos en su corazón. Hacemos guerras porque podemos. En ese momento, Azulet comprendió la inutilidad de todo aquello. La guerra no era un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Un ciclo de destrucción perpetuado por quienes tenían el poder para hacerlo. Y mientras miraba a su padre, destrozado por la misma guerra que había luchado para ganar, su dedicación a la paz se desgarró en lo más profundo de su ser. Paz, un regalo que su padre había dado tan desinteresadamente al mundo, a costa del suyo propio. En verdad, ¿para qué servía? Una sola palabra resonó a través de la vasta extensión del palacio, una palabra tan simple pero tan poderosa que reverberó a través de los antiguos muros de piedra como el toque de una sentencia de muerte. Esa expresión solitaria vino acompañada de una fuerza abrumadora, una presión invisible y aplastante que parecía extenderse desde lo más profundo del hombre que la había pronunciado. El peso absoluto de su voluntad presionaba la habitación como un yunque, y el aire se volvía denso y sofocante. Era como si la esencia misma del castillo estuviera siendo atraída hacia él, incapaz de resistir la atracción de su presencia. La piedra bajo sus pies empezó a agrietarse, a astillarse bajo la inmensa tensión, y las fisuras se extendieron como telarañas en todas direcciones. Los antiguos muros del palacio, construidos para soportar los estragos del tiempo y la guerra, crujieron en señal de protesta. La piedra y el mortero se movieron como si estuvieran sometidos a una carga insoportable, y algunas secciones del techo temblaron y se desmoronaron mientras el polvo y los escombros caían desde arriba. Los pilares que una vez sostuvieron la gran estructura temblaron, y los cimientos del castillo lucharon por resistir la fuerza que amenazaba con destrozarlos. Jaja, jaja. Dos caballeros, uno joven y otro viejo, cayeron de rodillas, jadeando por respirar mientras la presión los agobiaba. Sus títulos, su fuerza, todo parecía insignificante bajo el peso de ese poder.
El sudor corría por sus rostros, sus cuerpos temblaban, mientras luchaban contra la fuerza imposible que parecía aplastarlos contra la tierra. El viejo comandante, a fuerza de voluntad, logró levantar la cabeza. Su mirada no se dirigió al hombre que ejercía un poder tan aterrador, sino a la reina que se encontraba a su lado. Ella también debería haber sido aplastada por esa fuerza inmensa. Pero se mantuvo erguida, imperturbable, con una postura majestuosa y una expresión de serena indiferencia. El príncipe yacía desplomado en el suelo, sucumbiendo a la desesperación y al terror que llenaban la habitación. Sin embargo, la reina permanecía allí, con una mirada penetrante y brillante que no reflejaba miedo, sino algo mucho más inquietante. Diversión. La tensión que reinaba en la habitación parecía alimentarla, la presión abrumadora la fortalecía en lugar de quebrantarla. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Inclinó la cabeza ligeramente, contemplando el palacio en ruinas y los caballeros destrozados como si estuviera observando las piezas de un tablero de juego. ¿Eso es todo, entonces?, murmuró en voz baja, con un tono juguetón, como si estuviera bromeando con un niño. La locura absoluta en su mirada insinuaba que para ella esto no era más que un entretenimiento, un juego en el que lo que estaba en juego importaba poco. Dio un paso adelante, sus tacones resonaron contra el piso de piedra fracturada, sus movimientos fueron gráciles, pausados. Mientras lo hacía, el castillo continuó desmoronándose, incapaz de soportar el poder que irradiaba el hombre a su lado. Sin embargo, su actitud tranquila nunca vaciló. Trató la destrucción como un mero telón de fondo para su diversión. Vamos, dijo en un tono ligero, casi caprichoso. Seguramente podemos hacerlo mejor que esto. Su corazón se agitó ante sus palabras, pero se mantuvo firme a pesar de la creciente sensación de calor que amenazaba con quitarle el control. Afortunadamente, había aprendido a mantenerse con los pies en la tierra. Por eso, se mantuvo fiel a sí mismo y no permitió que un momento de diversión arruinara su búsqueda de fuerza. Se contuvo, mordiéndose la lengua. Chica, dijo, colocando su mano sobre su hombro, estás loca. Apretó el puño y arrancó un trozo de tela. Y no voy a decir que no me siento tentado, su rostro mostró una breve diversión al verla empezar a perder el equilibrio y a tener los ojos cada vez más enloquecidos. Pero estoy segura de que sabes, como reina de este gran castillo que nos rodea, que la base de todas las negociaciones es dar y recibir. Soltó el puño, la presión que había ejercido se disipó y ganó aún más control sobre la situación. Ahora tenía a la única persona digna de su atención bailando en la palma de su mano. Y me temo que no puedes permitirte mi valor. Sin embargo, esta mujer no se parecía a ninguna otra que hubiera conocido antes. Había subestimado su locura, porque en lugar de captar la indirecta, ella tomó su garganta entre sus manos. Por supuesto, él podría haberla detenido, pero una vez más, ¿dónde estaba la diversión en eso? Así que allí estaba ella, con sus uñas queriendo clavarse en su carne, pero sin poder perforar su piel. Ella era una anomalía que él necesitaba descubrir si realmente quería aprovechar al máximo su valor. Ahora, ¿por qué eso te hizo enojar tanto? La voz de Kuzan era suave mientras le quitaba suavemente los dedos, que apenas se resistían. Su sonrisa en respuesta solo alimentó su irritación, porque cuando intentó descifrarla, todo lo que vio fue un destello de diversión en sus ojos, burlándose de él. Chee, murmuró molesto. Ella comprendía perfectamente que no podía hacer nada más que intimidarla, atado como estaba por sus propias ambiciones. La comprensión lo carcomía. Lo exasperante que era que esta mujer, de entre todas las personas, pareciera inmune a su poder. Ni siquiera tenía la capacidad de controlarlo, pero mantenía cautivo su interés. Habían matado a hombres por mucho menos. Ella respondió con un tono regio, como si siempre hubiera sido una reina, como si su intercambio anterior nunca hubiera sucedido. Pareces estar seguro de que no puedo permitirme pagar por lo que vales, dijo con picardía, girando ligeramente el cuerpo, una invitación silenciosa para que la siguiera. ¿Por qué no vemos si eso es cierto? Kuzan sonrió. Todo iba mejor de lo que esperaba. Para gente como ellos, con mentes muy por encima de la chusma común y con la locura que emanaba de sus entrañas, no había necesidad de largas explicaciones, ni de trivialidades ni formalidades. Se entendían instintivamente. Lo que el otro quería, lo que el otro buscaba ganar. Pero semejante conexión era poco común, una fortuna del destino y la locura que pocos poseían. ¡Alto!, interrumpió una voz ronca. El capitán de la Guardia Real todavía luchaba por recomponerse después de su mayor fracaso hasta la fecha.
Ahora comprendía lo que había soportado su discípulo, y el mismo temor se apoderaba de su corazón. Su discípulo, que ahora estaba atendiendo al príncipe, se había sentido abrumado momentos después de que se liberara la aplastante presión. La pregunta del capitán no era sobre a dónde llevaba Kuzan a la reina. Sabía que hacía mucho que no había logrado protegerla. Era evidente que ese demonio no tenía intención de matarla, porque si lo hacía, el castillo ya habría quedado en ruinas. En cambio, su pregunta nació del instinto, de una necesidad desesperada de comprender esa amenaza potencial, de encontrar algún medio de escape. Kuzan hizo una pausa y su mirada pasó de la espalda de la reina al rostro del capitán, todavía brillando de satisfacción. Soy el rey del bosque, declaró, adoptando una pose heroica y echando hacia atrás una túnica que no existía. Estiró el brazo y señaló a un gato que holgazaneaba cómodamente en el salón del palacio y bostezaba perezosamente. Y ese de ahí es mi primer ministro, sobresaltó el felino en medio de un bostezo. ¿Por qué no se llevan bien mientras yo y vuestra reina discutimos algunos asuntos entre gobernantes de naciones? El capitán, que había sufrido su tercer ataque cardíaco en la última hora, volvió su mirada hacia la reina en busca de su apoyo. Pero parecía que su sobrina nunca había aprendido la importancia de la familia, ya que se puso del lado de un hombre al que nunca había conocido en lugar de su propio y amado tío. La reina rió silenciosamente y luego se recompuso con un suave ejem. Ya lo has oído, Lastrange. Hablemos de negocios en privado, dijo, enfatizando mucho la última palabra para disuadir a su tío de que interfiriera. Todos se quedarán aquí hasta que regrese. Sus ojos brillaban con inteligencia. No queremos arruinar el momento, ¿verdad? Sus palabras no admitían discusión. El guardia del príncipe, todavía conmocionado pero siempre obediente, asintió profundamente, tomándose en serio su orden. La palabra de su majestad es ley. Seguramente se habría arrodillado de no ser por su preocupación actual por el príncipe, quien, afortunadamente, parecía ileso, solo inconsciente. Confortado por la orden de la reina, el guardia encontró algo de consuelo en medio del caos. Lastrange, sin embargo, no se dejó convencer tan fácilmente. Su mirada severa se cruzó con la de ella, pero bajo su mirada cada vez más severa, suspiró derrotado. Como su majestad ordene, concedió, aunque su tono delataba su enojo. Aún así, obedecería sus órdenes. Kuzan y la reina continuaron por el pasillo, dejando atrás la sala del trono y adentrándose más en el palacio. Pasaron por innumerables pasillos vacíos, sin guardias ni sirvientes, todos despedidos por orden previa de la reina. Finalmente, llegaron a una sala no menos grandiosa que la sala del trono, aunque más íntima. En el centro había una gran mesa redonda, sin adornos, que exhibía la intrincada belleza de sus tallas de madera. Permítame, le ofreció Kuzan, mientras acercaba una silla para ella. Después de todo, a pesar de todos los trucos y la extravagancia, todavía tenía modales. La reina sonrió, satisfecha con esta muestra de cortesía, mientras Kuzan ocupaba el asiento frente a ella, con las manos apoyadas sobre la mesa y los dedos entrelazados, una postura que podría sugerir aburrimiento, pero aquí no lo era. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, dos rubíes que brillaban con un fuego frío. Después de un momento de silencio, habían satisfecho su curiosidad, habiendo observado cada aspecto del otro. Sus gestos físicos, sus señales no verbales, incluso un breve intercambio de comprensión a través de las profundidades de su mirada. Entonces habló primero la bestia, lista para atrapar a esta belleza en su red, aunque no puedes permitirte, y hizo una pausa, notando con satisfacción que sus ojos ya no mostraban enojo ni rabia, solo frío cálculo. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por un conocimiento que supere tus sueños más locos? Capítulo 109. La receta para el dominio. A veces, hacía falta un momento. A veces, hacía falta toda una vida para encontrar lo que uno buscaba. A veces, eso significaba viajar por el mundo. Otras veces, había estado a tu lado todo el tiempo, exactamente lo que necesitabas. En el caso de Kuzan, solo podía decirse que había tenido mala suerte. Había necesitado dos vidas, viajando por dos mundos completamente diferentes, para encontrar lo que buscaba. Alguien que pudiera comprenderlo de verdad, incluso más que su propia familia. Alguien que pudiera atravesar su máscara. Alguien que no solo pudiera comprender su locura, sino superarla. ¿Cómo qué? Respondió ella casualmente, aparentemente ajena a las implicaciones de tal petición, dejando de lado todas las formalidades entre ellos. Pero, por la expresión de sus ojos, solo le bastó una mirada para adivinar sus pensamientos. Él miraba el mundo como ella miraría un pueblo, evaluándolo con una intensidad casi despreocupada.
Kuzan sonrió, curioso por ver su reacción a su propuesta. Sin palabras, le hizo un gesto para que trajera un bolígrafo y papel, ansioso por demostrar que no era solo una cara bonita. Escribir sus pensamientos no era difícil. A pesar de lo que sugerían las estadísticas del sistema, no era solo fuerza física. Con el intelecto de su vida pasada y un talento natural para los negocios, Kuzan resumió sus pensamientos en cuestión de minutos mientras la reina esperaba pacientemente, sus pensamientos ilegibles incluso para él. El sistema le había advertido que no probara suerte con ese objetivo, pero no por el motivo que esperaba. Aparentemente, no era solo su intelecto lo que estaba fuera del alcance de Kuzan. Sus pensamientos estaban demasiado dispersos, demasiado caóticos incluso para que el sistema los analizara. Leer la mente de un lunático era una locura en sí mismo. Kuzan consideró una tontería compararse con esos jóvenes maestros sobre los que había leído, con sus dedos de oro y su suerte invencible. Aún así, sintió una punzada de celos. De todos modos, incluso sin conocer todos los detalles de su vida, no dudó en elegirla como compañera. Rápidamente, bajo su mirada analítica, terminó. Lo que presentó no era solo una imagen, sino un montón de instrucciones sobre cómo crear algo indispensable. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las páginas, contemplando el impacto que semejante cambio podría tener en su reino. ¿Qué había proporcionado Kuzan que la dejaba tan emocionada? Se llama hormigón, dijo con indolencia, señalando algunos detalles clave que llevaría tiempo entender, incluso con la receta. Seguramente no tengo que explicar las maravillas que puede brindar esa tecnología. Ella siguió mirando su obra, hipnotizada, sin prestarle atención mientras imaginaba las consecuencias. Va a revolucionar tu país, tu arquitectura, tus castillos. Piénsalo, continuó él, con un destello de locura en sus ojos que reflejaba los de ella. El poder político que puedes ejercer. Estaba demasiado aturdida para hablar, perdida en sus delirios. Pero Kuzan pensó que lo mejor sería atacar mientras el hierro estaba caliente. Y eso es solo una muestra de lo que ofrezco, a este reino, a ti, a este mundo. Arquitectura, agricultura, medicina, cultura, negocios, he robado el conocimiento de los dioses. Habló con franqueza, sin importarle demasiado el impacto que sus palabras pudieran tener en el corazón de la joven reina. Eso es lo que te ofrezco, joven reina. ¿Qué dices a cambio? Le ofreció la mano, con la palma apoyada sobre la mesa, como si sostuviera el peso de todo su conocimiento. Ofrécete a mí, conviértete en mi sirviente y te otorgaré un poder con el que solo podrías soñar. El cuerpo entero de la reina se tensó ante su declaración. De repente, con un movimiento rápido, sacó un cuchillo escondido debajo de su vestido e intentó apuñalar la mano que le ofrecía el mundo. Kuzan, sorprendido, retiró la mano justo a tiempo. Aunque su daga no lo habría lastimado, su audacia lo sorprendió. Él le agarró las manos y clavó el cuchillo en la mesa. La fuerza del golpe agrietó la mesa desde la punta del cuchillo, provocando que se derrumbara. Por un momento, la furia ardió en los ojos de Kuzan antes de volverse fríos y distantes, decepcionado por lo que había encontrado. Pensar que la consideraba útil, sus acciones no podían justificarse solo por su estupidez, pero a Kuzan eso no le importaba. Ella había perdido la cualidad fundamental de cualquier relación: la confianza. Dudó en recurrir a su plan B, no por la destrucción que causaría, sino porque perdería más tiempo tratando de encontrar otro reino después de que destruyera este. ¿Por qué hiciste algo tan estúpido, Azulet? Preguntó con un tono de decepción. Pronunció su nombre sin mencionar su título, pues ¿de qué servía un título cuando su reino pronto desaparecería? Maldita sea. Y pensar que había descubierto un milagro en ciernes, pensó con amargura. Había creído que sería fácil hablar con ella, que comprendería su propuesta y reconocería su valor. Kuzan no era tonto. Sabía que el conocimiento era poder, pero el conocimiento sin la fuerza para protegerlo era inútil. Necesitaba a alguien que no se volviera codicioso al enterarse de los conocimientos que él poseía. Por supuesto, eso era imposible, así que la única alternativa era asustarlos con su fuerza. Sin embargo, incluso semejante despliegue, ir a la guerra y arrasar reinos, entrañaba riesgos incalculables y una pérdida de tiempo precioso. Cuando Kuzan se enteró de la naturaleza de la reina por su hermano menor, pensó que había ganado la lotería. Una mujer tan inteligente como él necesitaba, que podía ofrecerle cualquier recurso, eliminando al intermediario y acortando su viaje en cantidades incalculables. Pero ahora se dio cuenta de que había sido demasiado impulsivo, confiando en los pensamientos de un hermano que quería demasiado a su hermana y juzgándola por su apariencia.
Eso lo había llevado al desastre. Podría haberte dado el mundo, comenzó, pero la mirada de la reina se encontró con la suya, ardiendo con tanta furia como la suya. No soy tu sirvienta, declaró ella, mirándolo fijamente. No estoy por debajo de ti. Sus palabras, aunque duras, calmaron la sala. Los ojos de Kusan, listos para la ira, se enfriaron ante su desafío. Se congelaron. Ah, ya lo entiendo, pensó, comprendiéndola un poco más, empezando a gustarle aún más, pero esa era solo su preferencia personal. Le pido disculpas, señorita Quinn. Me expresé mal. Se sentó de nuevo y entrelazó las manos. Está perdonado, ofreció, terminando juguetonamente, señor King. Pero el rostro de Kuzan permaneció impasible. En lugar de continuar con la conversación, habló con seguridad y puso fin a la reunión. Sus acciones no habían servido de mucho para recuperar su confianza o reparar la relación entre ellos. Parece que me he apresurado demasiado, admitió. No puedo continuar esta discusión contigo, Azulet. Su mirada la clavó en la de ella. Necesito esta discusión con la reina. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que su mayor secreto había sido descubierto por un hombre desconocido con una fuerza incomprensible y un conocimiento que superaba incluso al de ella. Y no puedes seguir siendo reina en mi presencia. Por primera vez desde que comenzó la reunión, parecía realmente preocupada. Kuzan pensó rápidamente, su mente mejorada por el sistema. Así es como procederemos. Encontrarás un traductor para mí, declaró, lo que hizo que su espíritu se elevara. Gánate de nuevo mi confianza, Azulet. Tienes medio día para encontrarme al sirviente perfecto, alguien que viva por mi sueño, que nunca me traicione y que sacrifique cualquier cosa por mis intereses. Alguien leal, alguien inteligente, alguien que pueda seguir el ritmo de nuestros pensamientos. Kuzan se había dado cuenta hacía tiempo de que, si continuaban así, acabarían siendo como un matrimonio de ancianos que se peleaba constantemente y que, al final, acabaría divorciándose. Por eso, decidió recurrir a un mediador. Necesito, y eligió sus palabras con cuidado. Necesito a alguien como tú, de hecho dijo, observándola de cerca, pero alguien que hubiera dicho que sí. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿para qué te sirvo, Azulet? Preguntó, intentando que ella comprendiera. ¿Para qué te sirvo tu reino? Sus ojos brillaron como si leyeran sus pensamientos. ¿Por qué tanta paciencia? Intervino ella, con un sarcasmo inconfundible en su tono. Ambos sabían que la única razón por la que Kuzan todavía consideraba ese arreglo era que le ahorraría más tiempo que la alternativa. ¿Por qué me das esta tarea a mí y no a la reina? Se inclinó más cerca de su rostro, haciendo que la mesa temblara hasta sus últimas patas. La reina aún no ha perdido mi confianza, Azulet, pero tú sí, respondió. Además, sus palabras eran un enigma para cualquiera que no tuviera su nivel de comprensión. Ella se lamentó, pero sus siguientes palabras encendieron un fuego en sus ojos. Solo entre tú y yo, sus ojos movían de un lado a otro como si temiera que alguien pudiera oírlo, aunque ambos sabían que eso era imposible en esa habitación. Te prefiero mucho más que a la reina. Él se inclinó, ahuecando su mano sobre su oreja izquierda mientras susurraba. La reina solo tendrá una asociación entre nosotros, pero tú tienes el potencial de ganar un nivel mucho mayor de confianza. La temperatura en la habitación aumentó con el más leve de los susurros, e incluso la reina sintió sus efectos. ¿Por qué si no, ella soltaría un suspiro tan caliente ante sus palabras? Ahora, tráeme el peón perfecto y haré del mundo tu tablero de ajedrez. Hasta entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas de absoluta adoración, casi amorosa, por primera vez desde el comienzo de esta conversación. ¿Por qué no me muestras el camino a la biblioteca real para que pueda aclimatarme a este reino? Ella simplemente asintió ante sus palabras, siguiendo sus instrucciones sin cuestionarlas. Los asuntos de su identidad, propósito o historia quedaron relegados a un segundo plano en su mente. Considerando que él aún no los había mencionado, acordaron tácitamente no profundizar en esos detalles. No importaba cómo habían llegado allí o cómo se habían conocido. Todo lo que importaba era que estaban allí ahora, en este momento, con sus necesidades tan claras como el día para el otro. Ese era el beneficio de tener mentes superiores con una pizca de locura. Una mente inferior podría haber sacado a relucir asuntos tan triviales y arruinado lo que se estaba desarrollando entre ellos. No era como caminar sobre la cuerda floja, sino un acuerdo en el que podían permitirse sus caprichos sin preocuparse por las consecuencias, al menos no para Kuzan. La compostura de la reina amenazó con derrumbarse después de que le dio al joven que estaba a su lado las instrucciones para llegar a la sala del conocimiento que buscaba.
Ya había perdido la compostura una vez. Era lo mínimo que podía hacer para compensarlo, especialmente por su benefactor, que había decidido tan amablemente no traer calamidades a su reino. Ella misma regresó lentamente a su trono, bajo la mirada escrutadora de tres hombres de distintas edades, cuyas preguntas apenas se disimulaban tras sus rostros severos. Se dio la vuelta, se sentó cómodamente en su trono y sonrió a sus súbditos, los tres hombres, que ahora parecían tan aburridos comparados con él. Su nuevo juguete. Escucha mi voluntad. Su tono se tornó serio, pues ahora era la reina quien se dirigía a sus súbditos. Por supuesto, la verdad de su identidad solo la conocía uno de los hombres en la sala del trono, un secreto que solo compartía con su familia. Aún así, incluso a él le importaba poco quién estaba detrás de la máscara. Los amaba por igual. Por decreto imperial, sus palabras hicieron que los corazones de los tres hombres se encogieran. Uno era un príncipe, que todavía estaba dominado por el miedo que lo había abrumado momentos antes. Otro era un guerrero que había perdido el ánimo. Y el último era su tío, cuya expresión era de profunda preocupación. La princesa Serena debe regresar al Palacio de la Paz antes del amanecer. El peso de esta orden era pesado, aunque parecía insignificante en comparación con la tarea más importante que tenía por delante. El hecho de que la sola presencia de Kuzan fuera suficiente para eclipsar todo lo demás no hacía más que aumentar su gravedad. Por decreto imperial, quiero el corazón del duque Winslow, Lady Fianna, en la próxima hora. Su voz se hizo más fuerte, atravesando sus voluntades, sin dejarles tiempo para contemplar las ramificaciones de sus órdenes. El vicecapitán Stuborn y el príncipe Michael permanecerán en el Palacio de la Paz bajo mi protección hasta que yo personalmente les ordene lo contrario. Su mirada se suavizó un momento al mirar a su hermano, que parecía haber regresado de la guerra. Era una mirada que recordaba muy bien, una mirada que ella misma había tenido en este mismo castillo muchos años atrás, cuando su padre había abandonado su mayor amor por sus estúpidas creencias. Pero ella no cometería el mismo error. Una guerra para acabar con todas las guerras. Sonrió ante la hipocresía de esa idea, pues las guerras siempre existirían hasta que el mundo se dividiera. Su mayor impulso, donde su padre había buscado la paz para su reino, era buscar la paz para el mundo entero. La creación perfecta de su padre, la reina que él había moldeado minuciosamente para ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara. Una tarea que finalmente había fracasado, pues ¿cómo se podría lograr la paz con todos bajo una sola bandera? Con un poder y una autoridad abrumadores, sin restricciones ni cuestionamientos. Por desgracia, por una vez, no era la persona que necesitaba. Sus ojos se agitaron, pasando de la razón pura y calculada a la locura. La locura que necesitaba para igualar la de Kuzan, el hombre con el que se había enredado inseparablemente, ya fuera la reina o Azulet. A él claramente no le importaba. Sus ojos, desprovistos de cualquier preocupación por la gente que la rodeaba, por esta nación, por este palacio, por esta paz, por este mundo. Ninguna de estas cosas tenía ya valor para ella. Su nuevo interés residía únicamente en su nuevo juguete, uno que debía ganar, sin importar el costo, incluso si le costaba la vida, y mucho menos el reino. Prepara una misiva declarando mi decreto, le dijo al capitán Lastrange, su caballero y guardia más confiable, y si se niegan, ejecútenlos para que al menos sus cabezas puedan adornar los muros del castillo. Capítulo 110. Secuestro de una dama. Una herramienta formidable, que hacía temblar de aprensión incluso a los nobles más valientes. A diferencia de una orden de su majestad, que incluso a un duque le resultaría difícil desafiar, un decreto real era absoluto. Llevaba todo el peso de la corona y no dejaba lugar a la negociación, solo a la guerra o al cumplimiento. El uso que su majestad hacía de este poder era una clara señal de su límite, un límite que, si se cruzaba, marcaría a alguien como traidor al reino. El inmenso poder que tenía la reina para emitir un decreto real era a la vez una ventaja y una carga. Se trataba de un acontecimiento poco frecuente, reservado solo para las circunstancias más críticas, como la movilización de tropas para la guerra. Incluso la reina, con toda su autoridad, utilizó este poder con moderación, consciente de que el tejido mismo del reino podía desgarrarse si se hacía mal uso de él. Sin embargo, hoy fue diferente. El peligro que representaba un solo hombre la había obligado a actuar, llevándola a ejercer este poder de una manera que no se había visto desde los días del emperador, cuando declaró el inicio de la Gran Guerra, una época que todavía atormentaba los recuerdos de la nobleza más antigua. Sin embargo, este decreto no provocó el mismo revuelo que el del emperador.
La orden de que la princesa Serena regresara de sus estudios en el extranjero tenía un gran significado, que fue comprendido incluso por el más tonto de los nobles. El regreso de la princesa más prestigiosa del reino, la única que podía desafiar de manera realista el gobierno de la reina, fue un asunto de grandes consecuencias. Aunque la princesa Serena no había mostrado ningún interés en el trono, su popularidad entre la nobleza, en particular entre los nobles menores y los burócratas, alimentaba las esperanzas de una rebelión. Veían en ella una oportunidad de ganar poder, si alguna vez decidía reclamar la corona. Afortunadamente, el decreto permaneció oculto a las masas y el reino continuó disfrutando de una frágil paz. Pero mientras el reino permaneció ajeno, hubo quienes sintieron toda la fuerza de la orden de la reina. Punto de vista desconocido. Frente a una gran mansión en el corazón de la capital, se encontraba un anciano caballero, con la espada en la cadera y el caballo a su lado. Este hombre, al que rara vez se veía fuera de los muros del castillo, era ahora un símbolo viviente de la voluntad de la reina, de pie ante las puertas sin previo aviso. Los guardias de la puerta estaban atónitos. En un momento estaban cumpliendo con sus tareas y, al siguiente, el guerrero más respetado del reino estaba en la puerta. ¿Cómo no iban a estar sorprendidos? El capitán de la Guardia Real, Sir Lestrange, es bienvenido a un soldado experimentado. Comenzó el saludo formal, con la voz temblorosa por la sorpresa. Había estado vigilando esas puertas durante años y, aunque no existía un protocolo para un evento de ese tipo, sabía que no debía hacer esperar al capitán de la Guardia Real. Sin dudarlo, las puertas se abrieron y el capitán entró, ignorando el hermoso patio y las miradas atónitas del personal. Antes de que el duque pudiera siquiera levantarse de su silla, el capitán ya estaba en la puerta. Capitán Lestrange, lo saludó el duque, inclinándose en señal de respeto. A pesar de su rango, el duque comprendió que un hombre como Lestrange, que había demostrado su valía en el campo de batalla, merecía algo más que meras formalidades. El capitán le devolvió la reverencia y, sin más ceremonias, habló en voz baja, sin tener en cuenta los títulos. Viento lento, dijo en voz baja y urgente. Los ojos del duque se abrieron de par en par en respuesta, entendiendo de inmediato que esta no era una visita común. El capitán solo rompía el protocolo cuando el tiempo era esencial. Pase, amigo mío, respondió el duque, llevándolo a una sala privada reservada solo para las conversaciones más serias. La urgencia en la voz de Lestrange dejó en claro que no era una visita que se pudiera tomar a la ligera. Al entrar en la habitación, el duque se dio cuenta de que el capitán había metido la mano en su abrigo y había sacado un pergamino ornamentado. Al verlo, el corazón del duque dio un vuelco. Lo reconoció de inmediato. Un decreto real. Es por orden imperial de su majestad que Lady Fianna se presente en el castillo dentro de una hora, dijo Lestrange, resumiendo el contenido del pergamino antes de entregárselo al duque. El capitán respiraba con dificultad, señal de la prisa con la que había cabalgado para entregar el mensaje. La urgencia de la situación dejó al duque poco tiempo para responder y, antes de que pudiera dar órdenes, alguien llamó a la puerta. Punto de vista de Lady Fianna. Toc, toc, dije con el puño y golpeé suavemente la puerta del estudio de mi padre, el mismo estudio en el que había pasado mi juventud, aprendiendo las costumbres del mundo y donde había planeado en secreto mi ascenso a la jefatura de nuestra casa. No es momento de recordar, Fianna, me reprendí. Mi mente estaba agitada, pero me obligué a mantener la compostura. Heredero y la palabra resonó en mi mente, un título que había comenzado a reclamar para mí desde que ideé mi plan para llevar la casa a mayores alturas. Y justo cuando estoy lista para poner todo en marcha, ¿qué sucede? Esa reina loca envía a su tío, aún más loco, a nuestra propiedad sin previo aviso. Si alguien hubiera escuchado mis pensamientos, se habría sorprendido por la franqueza de mis palabras. Pero esto era la casa Winslow, donde valorábamos las mentes agudas y el pensamiento estratégico por encima de los discursos floridos. Aún así, mi crudeza habría sido una sorpresa para la mayoría. No me cabía duda de que la presencia del capitán significaba problemas. Nunca abandonaría el palacio real a menos que fuera por la seguridad del reino o por orden directa de la reina. Este era un hecho conocido entre la nobleza, que con el tiempo incluso se convirtió en una broma, ya que se decía que algunos de los nobles menores rezaban todas las mañanas para que el capitán real se quedara en el castillo, ya que cada una de sus partidas presagiaba un desastre. Me di cuenta de que debía actuar con rapidez y llamé a la puerta del estudio de mi padre, sabiendo que interrumpirlo sería una grave falta a la etiqueta. Pero eran tiempos desesperados. La voz de mi padre sonaba tranquila, como si ya hubiera adivinado quién estaba en la puerta. Nadie más se atrevería a interrumpirlo.
Al entrar, mis ojos se sintieron atraídos de inmediato por el pergamino que tenía en las manos. Mi corazón se paró. Las implicaciones de lo que estaba viendo eran demasiadas para procesar. Por el amor de Dios. Pensé, sabiendo que, fuera lo que fuese lo que decía ese real decreto, probablemente echaría por tierra todos mis planes cuidadosamente trazados. Pero mantuve la calma, al menos en apariencia, aunque mi padre podía ver a través de mí. Es un gran honor para mí estar en presencia de la montaña de M. Basta, interrumpió el capitán, con su voz ronca que no dejaba lugar a formalidades. Sus ojos penetrantes me clavaron en los míos. «Vienes conmigo», declaró, sus palabras definitivas. ¿Qué? Antes de que pudiera comprender la situación, me levantó como si fuera un saco de grano y, tras una rápida mirada a mi padre, que se limitó a asentir en silencio, me sacó del estudio, atravesó la mansión y me montó en su caballo. Sin perder un momento, partimos hacia el Palacio de la Paz mientras el sol empezaba a ponerse. Punto de vista desconocido. El duque, solo en su estudio, terminó finalmente de leer el decreto completo. Sus pensamientos estaban tranquilos, a pesar del caos que acababa de desatarse. Es una tontería absoluta, reflexionó. El razonamiento de la reina para convocar a su hija estaba lleno de explicaciones diversas, ninguna de las cuales parecía justificar el comportamiento del capitán. La urgencia, la prisa, todo apuntaba a algo mucho más significativo. ¿Por fin ha comenzado con los preparativos? Abrió los ojos de par en par cuando se dio cuenta de que la guerra estaba en el horizonte. Pero es demasiado pronto, pensó. Había esperado que los planes de la reina tardarán al menos un año más en concretarse. Este movimiento repentino no era propio de ella. Supongo que tendré que interrogar a Fianna cuando regrese, suspiró, resignándose al hecho de que no podía entender la situación sin más información. Lady Fianna ha sido secuestrada. El grito que se oyó fuera de su estudio lo sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta y se encontró con que la casa estaba sumida en el pánico. Rápidamente tomó el mando, tranquilizó a los sirvientes y se aseguró de que los rumores no se extendieran más. Pero sabía que sería imposible contener por completo la historia. La piedra ha sido arrojada, pensó con tristeza, y pronto las ondas se extenderán por todo el reino. No había un momento que perder.